Muy buenas noches, bienvenidos a Nueva Acrópolis, en esta ocasión para desarrollar un tema filosófico que tiene matices metafísicos, matices geométricos, que titula Tres claves para tu desarrollo integral. Entonces, como venía comentando, en esta ocasión vamos a enfocar este tema, en primer lugar a través de una visión geométrica, porque vamos a hablar sobre estos tres elementos y después vamos a llevarlo a un contexto más metafísico y finalmente vamos a ver que todo esto se resume en algo muy importante que nos va a servir o en la medida que lo podamos comprender con mayor naturalidad nos va a permitir lograr un desarrollo integral. Bien, entonces vamos a empezar con esa visión geométrica. Muchos antiguos filósofos que intentaron o de alguna manera trataron de explicar el origen del cosmos partían de la idea, y esto coincide en no solo filósofos sino también textos muy antiguos de las diferentes civilizaciones antiguas, que el origen del cosmos parte de un principio único. En otras palabras, hay un motor primigenio, hay un valor absoluto que da nacimiento a todo lo creado. Ese primer motor, ese primer impulso, esa primera fuerza, se entiende que es una unidad, es el origen divino de todo. Y esa primera unidad se va a plasmar a través de una dualidad, que son los dos puntos que dan nacimiento a una línea. Y posteriormente a esa dualidad de los dos puntos nace la primera figura geométrica, que es el triángulo. El triángulo representa entonces la primera forma de plasmación del cosmos en sí, porque si comprendemos geométricamente el triángulo, vamos a ver que es una superficie que tiene tres puntos de referencia y que ya dan nacimiento en la medida que se unan o en la medida que se construyan, dan nacimiento a formas, dan nacimiento a la diversidad de elementos, cosas y demás características que la naturaleza, que el cosmos va a ir manifestando. Entonces, el triángulo representaba geométricamente, digamos, la primera forma de plasmación, digamos, concreta de esa unidad. Y curiosamente, este triángulo nos devuelve a la unidad, tiene una peculiaridad. Es la única figura geométrica en la cual todos sus lados están concatenados o de alguna manera se conectan con los otros lados. No hay otra figura así. Platón, por ejemplo, hablaba de que a través de triángulos se podría construir el cosmos, se podría comprender toda la creación. Y Platón no estaba confundido, todo lo contrario, tenía una absoluta razón. Si vamos a llevar este concepto geométrico al campo de la ingeniería hoy en día, vamos a ver que al momento de levantar o de alguna manera empezar a dibujar la configuración geográfica de ciertos accidentes o ciertos lugares o ciertos terrenos, bueno, un ingeniero civil utiliza herramientas de alta tecnología, como una estación total. Antiguamente usaban un teodolito, que ahora es muy poco usual, pero usan una herramienta que se llama estación total, y en base a ciertos puntos de referencia van, de alguna manera, desarrollando la estructura. Y esta estructura trabaja en función a triángulos. Y al final el dibujo, ya convertido en un plano, es la triangulación de estos puntos que han usado como referencia y que le permite comprender un poco esa geografía, esa geomorfología de la Tierra y bueno, nos ayuda a entender también que Platón, como buen matemático, estaba en lo cierto, ¿no? Otro filósofo que habló del triángulo pues es Pitágoras, ¿no? Y su famoso teorema. ¿Quién no se ha topado en colegio con esta fórmula pitagórica que dice, ¿no? la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa? ¿Y cuántos dolores de cabeza no nos habrá generado? Pero, hablando en líneas
generales, el triángulo, como decía, nos devuelve al concepto de la unidad, ya que como todos sus lados se vuelven a conectar entre sí, pese a que se conforma por tres ángulos o tres partes tripartitas, forman un todo y nos devuelven a la idea de la unidad de la que estaba hablando al principio. Bien, hasta aquí el tema de la visión geográfica y visión geométrica, perdón. Bien, hay otro enfoque que está en relación con lo que les había comentado, que es la visión metafísica. Entonces, desde el inicio de los tiempos, cuando se trató de explicar de alguna manera la forma como la divinidad se iba plasmando, hablaron sobre una triada, hablaron sobre una trinidad. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la influencia que tenemos de nuestra cultura occidental y la religión católica, entendemos las tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto no es diferente. Si ahondamos un poquito más en otras religiones, llámese, por ejemplo, la India, vamos a ver que también configuran una constitución semejante y tienen tres componentes, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Nos vamos un poquito más allá y llegamos a Egipto y también vemos otros tres componentes más, en este caso Osiris, Isis y Horus, ¿no? El Padre, la Madre gestadora y luego el Hijo. Por último, existe también una trinidad olímpica del Capitolio romano, que está conformada por Júpiter, el Padre, Juno, la Madre, y Minerva, la sabiduría, la hija. En principio, Júpiter representa la protección, representa el poder, simboliza la cualidad de gobierno que pone la voluntad. Juno simboliza, de alguna manera, es la diosa de los compromisos, es la diosa de la unión, por eso se le consagraban a ella los matrimonios. Entonces habla de esa fuerza que une todo. Y finalmente Minerva, la hija, que como había mencionado, es la sabiduría, ¿no? El amor a la filosofía, como se entendía antiguamente. Entonces, estas tres ideas que un poquito nos van ayudando a comprender cómo concebían, de alguna manera, el descenso de la unidad para un acercamiento hacia lo creado, contiene estos tres elementos. Por un lado está la voluntad, que rige su poder, su gobierno, a través de las leyes. Por otro lado está el amor, que con sus virtudes unifica, con sus virtudes atrae y da vida a toda esa fuerza de la voluntad. Y finalmente está la inteligencia, que es la que va a organizar, la que va a diseñar inteligentemente todo lo que representa esta conjugación de esencias y poderes. Así también, textos antiguos de la India comentaban respecto a que la divinidad, en su afán de darle elementos, darle canales a los hombres para que logren su espiritualidad o alcancen un desarrollo evolutivo más rápido, entonces desarrolló, o de alguna manera permitió desarrollar tres canales, tres senderos, tres corrientes de evolución a través del camino del Mahachohan, a través del camino del Bodhisattva y a través del camino del Manu. Cada uno simbolizaba una fuerza. El Mahachohan, que es la esencia de la voluntad; el Manusiaco, que transmite un mensaje de amor y sabiduría a la humanidad; y el Bodhisattva, que transmite un camino de sabiduría a la humanidad; y el Manusiaco, que es principalmente una forma reformadora y de construcción civilizatoria para los hombres. Entonces,
como vemos, estos tres componentes, si los entendemos en su completura, vamos a ver que cada uno constituye una unidad, puesto de que cada uno depende del otro. Entonces hablamos ya de la voluntad como tal, luego comprendemos el amor y finalmente la inteligencia. En ese ámbito, el hombre no es ajeno a esa influencia de la voluntad, amor y la inteligencia, puesto que como pertenecemos o somos parte de la creación y digamos espiritualmente o inclusive religiosamente nos conectamos a la unidad, a la divinidad, entonces tenemos esa influencia. Y esa influencia precisamente configura lo que se podría conocer como la tríada humana o el llamado ego del hombre, y que de alguna forma, en la medida que nosotros podamos desarrollarla en su auténtico valor y peso, vamos a poder lograr esa evolución de la que hablan estas religiones, hablan estas sabidurías antiguas, hablan estas enseñanzas esotéricas trascendentales. Entonces, vamos a explicar un poquito cada una de ellas. Empezaremos por la voluntad, luego pasaremos al amor y finalmente a la inteligencia, y cómo estas, en la medida que las aprendamos a reconocer, nos van a ayudar en este trabajo integral, que es el crecimiento interior, que es el descubrir también como objetivo de la filosofía, como finalidad, el arte de vivir. Porque muchas veces solemos, como decía la charla que dictamos anteriormente, no sé si se han hecho esta pregunta, ¿vivimos o sobrevivimos? Puesto que ¿estamos imaginando que vivimos o realmente estamos logrando a través de nuestra vida alcanzar una plenitud? De alguna manera estamos sintiendo que estoy yendo a algún lugar. No porque lo pueda responder automáticamente, ¿no? Sino detenerme y preguntarme, ¿en verdad sé a dónde estoy yendo? Y más allá de eso, saber cuáles son las pautas o cómo sería el camino que me permita llegar hacia donde quiero estar. Y estas tres claves nos van a ayudar en ese sentido. Empecemos entonces con la voluntad. Entonces, la voluntad es esa primera fuerza, digamos, es esa esencia del ser. Si la podríamos definir, sería como la inclinación natural del ser por realizarse. O digamos, es la realización del ser. Y esa realización tiene un carácter ígneo, un fuego, que en la medida de que este fuego permanezca en nuestra vida, nos va a transformar. Entonces es una voluntad capaz de todo, es una fuerza potencial que se regenera, que te impulsa, que te inspira, que te permite lograr lo que nos propongamos. Hay un libro precisamente que habla de ese tema, aunque lo han llevado a una magnitud un poco más en el tema mercantilista, pero de todas maneras tiene muchos elementos. Es el libro El Secreto, que inclusive sacó una serie de videos hace unos cuantos años atrás, y hablaba de que si realmente lo quieres, si realmente te enfocas, si realmente te concentras, puedes obtener todo lo que te propongas. Entonces, más o menos ese es el impulso de la voluntad. Podemos ser capaces de obtener todo lo que nos propongamos, pero eso es en lo ideal. No siempre podemos ser capaces de lograr eso, porque en el factor de la vida va a haber elementos que escapan a nuestra medición, a nuestros cálculos, y de alguna manera nos quedamos quizás desilusionados, o quizás logramos el objetivo porque pensamos que para nosotros eso era un paso a la alegría, perdón, a la felicidad, y de repente, sí, lo conseguí, me da un instante de alegría y luego viene una sensación
de vacío y una pregunta que es, ¿esto era todo? Alcanzar esto me iba a traer una felicidad plena, pero ya lo logré y aún así siento que, ¿de qué se trata esto? ¿Hay algo más? ¿O estoy buscando algo nuevo porque no fue suficiente el impacto o la sensación que me generó ese logro conseguido? Y si ya tengo varios logros y aún así tengo una especie de vacío existencial, es porque definitivamente sí aplico una parte de mi voluntad, pero no estoy llegando a ese poder ígneo, a esa cualidad de la que estaba hablando al inicio, ¿no? Esa capacidad de permitir la realización absoluta del ser. Entonces, la voluntad tiene diferentes facetas en la medida de a qué empuje en nosotros. Hay una voluntad que está más vinculada con el cuerpo, con la biología, que podría entenderse como instinto. Es una voluntad que te empuja a desarrollar casi de forma automática los diversos instintos que tenemos. Instinto de supervivencia, por ejemplo, instinto de conservación. No sé si alguna vez han visto noticias en las cuales hay personas que han roto sus límites con tal de rescatar a una persona, con tal de salir vivo de alguna situación que se ha convertido en un momento extremadamente tenso. Por ejemplo, yo vi un reportaje de una mujer que al ver en una playa que el tiburón estaba a punto de devorarse al hijo y llevarse una parte del hijo, entonces cogió las fauces del tiburón y las abrió para poder hacer que el niño saque la mano y no pierda la mano producto del ataque del tiburón. Un análisis físico de la fuerza que tiene esa mandíbula del tiburón al cerrar supera los más de 170, 180 kilos. Esa capacidad de cerrar de la mandíbula del tiburón. Y como una mujer de 57 kilos, 60 kilos, pudo ser capaz de superar esa fuerza y a que se debe a un instinto, una voluntad que le hace por unos instantes romper unos límites físicos de su propia biología. Pero sigue siendo una voluntad mecánica, ¿no? Que ha salido producto de un instinto. Hay otra voluntad que está más ligada con las emociones, que es la voluntad que se entendería como deseo. Cuando de alguna manera desarrollamos un deseo, ya sea algo que nosotros estamos construyendo o algo que nos crean, porque hoy en día hay deseos creados o deseos que nos insinúan a través de los diferentes campos que existen en la actualidad, ¿no? Motivados por la televisión, por la propaganda, por el internet, por la moda, por la sociedad, nos van produciendo ciertos deseos. Entonces hay un impulso del hombre por obtener o alcanzar esos deseos y hace que pues, trabaje, se mueva, se esfuerce, ponga tesón, insista, ¿no? Y es una fuerza que logra un ritmo, ¿no? Con tal de llegar a satisfacer esos deseos. Mentalmente también existe una voluntad. Cuando es más fuerte la curiosidad y el hombre, con tal de saciar esa curiosidad, esas preguntas, esas dudas, se sumerge en el mundo del intelecto. Y ahí pues se va informando, se va nutriendo de todas las enseñanzas, el conocimiento, la información, la investigación, y pues también obtiene una especie de poder, ¿no? O sea, hay mucha gente que por su capacidad intelectual se siente poderosa y superior. Pero todas ellas no son, de alguna manera, siempre están sometidas a lo que se pueda obtener en base a lo que le rodea al hombre. Y más allá de todas ellas está la voluntad en sí, esa que nos dice, quiero ser mejor. ¿Y cómo es eso de quiero ser mejor? Imaginemos que estamos en una sala amplia y hay 100 personas. Y yo lanzo esta pregunta. Alcen la mano todos aquellos que quieran ser mejores. ¿Qué creen que cuántas personas van a alzar la mano? Supongo que la gran mayoría, ¿no? El 100%. O sea, si están en su lucidez, ¿no? En sus cabales, digamos,
va a ser el 100%. ¿Y por qué? Porque todos en el interior tenemos ese impulso de voluntad por ser mejores. Ahora, ese impulso, cuando no está bien entendido, se lleva a otras ideas, que no son, definitivamente no son malas, definitivamente de alguna manera son necesarias para el desarrollo y la tranquilidad y la satisfacción de nuestra personalidad. Sin embargo, como la esencia humana no solo es una personalidad que tiene necesidades biológicas, emocionales y mentales, sino que también hay un impulso interior que necesita ser atendido, entonces es en esa última parte, que es la cualidad interior, en la cual usualmente no trabajamos o no le damos o no sabemos cómo desarrollarla. Y en esa parte es donde nace o está la voluntad pura, la que nos permite ser mejores, puesto que nos va a permitir evolucionar. No solo progresar, porque hoy en el mundo vemos un montón de gente que progresa y no necesariamente es feliz o no necesariamente lo hace de la manera correcta. No solamente por crecer, que hay muchas formas aparentes de crecer, sino de evolucionar, que involucra un cambio importante en el ser humano, en todos los aspectos, en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, para que, digamos, podamos ser capaces de desarrollar una coherencia entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. Porque a veces estamos haciendo tres cosas en una misma persona. Uno es el que piensa, otro es el que siente y estamos haciendo algo completamente diferente. Entonces, ¿quién de los tres somos? ¿O con quién más nos identificamos? ¿O en realidad no somos ninguno? Esa es la voluntad la que nos va a permitir desarrollar una integridad y pueda alinear y generar esa autenticidad en nosotros. Entonces, cuando logramos motivarnos por esa auténtica voluntad, empiezan los cambios, empiezan las transformaciones y, digamos, ¿no?, se está logrando los auténticos pasos para la evolución. Y uno dice, ¿pero qué es evolución? Ahora hay que verlo con los otros dos aspectos o las otras dos claves, tanto el amor como la inteligencia. Entonces, estamos con la primera, que es la voluntad, y algo que es importante reconocer acá es que hay ciertos elementos que también pueden, de alguna manera, destruir la voluntad. En este caso, ciertos defectos. ¿Y qué es lo que destruye o de alguna manera adormece la voluntad? Es la inercia, es el no movimiento. En otras palabras, la pereza. Porque ese no moverse, ese permanecer estático es el mayor peligro que tiene la voluntad. Y otro aspecto es la no continuidad, porque a veces hay mucha gente de impulso que por voluntad ha logrado algo, pero después no tiene la suficiente consistencia, no hay la suficiente constancia para continuar lo que ha empezado. Son buenos para iniciar, pero no son lo suficientemente resistentes para mantenerse. Entonces falta continuidad, en otras palabras, falta constancia. Bien, pasemos entonces ahora al amor. Para muchas culturas de la antigüedad, el amor es el primero de los dioses, el más importante, puesto que no se trata del amor de parejitas, ¿no?, el amor del Cupido. Hablamos del Eros mayor, aquel que desarrolla o canaliza toda una fuerza de unión, la que permite que esa voluntad que está emanando del ser, de la creación, pueda no esparcirse, sino que se pueda mantener unida, cohesionada, y que producto de esa unión nazca la vida, porque es a través de la unión, de la unificación, que nace la vida. Todo lo contrario sucede cuando no hay unión. Inclusive si lo analizamos desde un aspecto biológico, ¿no?, del hombre.
el cuerpo humano tiene vida en la medida de que todo el cuerpo humano funcione como una unidad. Cada sistema, cada aparato nuestro, cada órgano está trabajando para que el cuerpo se mantenga. Pero cuando algún elemento, o algún sistema o algún órgano no esté funcionando o de alguna manera se esté disociando de esta unidad que es el cuerpo humano, entonces este cuerpo enferma. Es decir, cuando se separa, cuando de alguna manera hacen todo lo contrario a actuar como una unidad, entonces viene la muerte, viene la descomposición. Entonces la auténtica esencia del amor es la unión. Hay un pensamiento del fundador de Nueva Acrópolis, el profesor Jorge Ángel Ibraga Rizzi, que decía: el amor es una fuerza que une las cosas y las mantiene. Es una fuerza incontenible que une las cosas y las mantiene. Y precisamente esa fuerza de la voluntad se canaliza a través del amor para unir. Y como la une, o sea, como la mantiene viva, en esa vivacidad es que nace otras características que vienen del amor, como por ejemplo la armonía y el equilibrio. Uno de los reflejos de esa unidad es la armonía, porque la armonía es la unión de las justas proporciones. La armonía es de alguna manera la dosis exacta de todos los otros elementos. ¿Y qué más? Y por supuesto nos permite asociarlo con la belleza. Los filósofos griegos decían que la forma de poder contemplar a la divinidad es a través de la belleza. Uno quiere acercarse a lo superior, entonces mire la naturaleza y empieza a contemplar lo bello. Porque contemplar esa belleza nos da una idea de lo que es lo superior. No desde un aspecto humano, ¿no?, sino desde esa fuerza, esa unicidad de la que hemos hablado desde el inicio de esta presentación. Bien, entonces es tanto el impacto de la belleza en el hombre que cada vez que nosotros nos ponemos en contacto con lo bello, nace un impulso por querer poseer o por querer coger esa parte bella y hacerla propia. ¿Y por qué tenemos ese impulso? Porque naturalmente buscamos acercarnos a la divinidad. Solo que a veces confundimos lo bello por las formas, solamente por la superficie nos quedamos en el campo de lo ilusorio y no somos capaces de ir un poco más allá. En la misma Grecia trataban de definir eso respecto a la belleza a través de una diosa, que es la diosa Venus. Venus es la diosa de la belleza y del amor, porque otra de las cualidades de esta diosa es que en función a cómo se perciba la belleza va a aparecer un tipo de amor. Entonces había una Venus Pandemus, que era una Venus, digamos, más superficial, ¿no?, más de este mundo, y había una Venus Urania, que es una Venus celestial. La Venus Pandemus es aquella que permite desarrollar un amor a las formas, a las figuras. Es el que te pone en contacto con la atracción sexual. Todo lo contrario es con la Venus Urania, que es la que nos permite conectarnos ya no a través de las imágenes y formas, sino acercarnos en profundidad a esa esencia misma que es la unicidad. Entonces, muchos filósofos, en este caso hay un filósofo llamado Plotino, que nos hablaba que una de las formas de volver o tomar el camino de ascenso a la unidad era a través del amor. Pero el amor que se conecta con esa esencia superior. Ahora, el amor, como dije, en nosotros lo podemos entender de diferentes formas.
Hay un amor que es producto más en el campo instintivo y se refleja, como dije, a través de la atracción sexual. Hay otro amor que está en relación a lo emocional, que es la necesidad de sentirse querido, la necesidad de ser aceptado, de tener un respaldo emocional. Pero también hay otro tipo de amor que es un poco más superior, que es un amor como la amistad, cuando la unión se hace más sincera, o superior también, como una fraternidad universal o un amor a la humanidad. Estamos hablando de un amor con mayúsculas, que es capaz de entender a todos los hombres como una familia, a toda la humanidad como parte de la unidad, de un todo, y de que cada acto que uno pueda realizar no solo afecta a mi personalidad, a mi individualidad, sino que se expande también a todos los hombres. Ese amor con mayúsculas al que me refiero es ese camino de ascenso, ese es el amor superior, puesto que ya no pide, ya no exige, sino lo da. Y cuando uno es capaz de dar por amor, ¿en qué se convierte? En una persona bondadosa. Entonces el amor está vinculado también con la bondad. Una persona buena, una persona inclinada a lo ético, a hacer lo correcto, no por lo que le convenga o lo que gane, sino principalmente por lo que le nace, porque es lo correcto. Entonces, es que está canalizando esta fuerza. Mientras aún tengamos algunos otros matices como la Venus Pandemus y la cual pues nos genere una ilusión y nos confunda, entonces estaremos hablando de que perdemos cierta direccionalidad y no somos auténticos en ese amor del que habla esta fuerza, esta segunda cualidad de la que estamos comentando. Bien, por último está la inteligencia. Entonces tenemos la voluntad, que es esa fuerza que va a dar motor, ¿no? Y va a empujar a todo. Está el amor, que coge esa fuerza, la unifica y luego que la unifica le da vida, le da naturalidad, pero esa fuerza, esa unicidad, esa unión que permite el amor, tiene que ser bien canalizada. En otras palabras, tiene que ser bien pensada. O sea, no puede ser cualquier tipo de fuerza. Tiene que haber un diseño, tiene que existir por decir así, ¿no? Un plano previo para que pueda ejecutarse, pueda manifestarse. Como en una construcción, antes de que uno quiera construir una casa, necesita un plano. Y ese plano es producto de algunas ideas o de muchas ideas bien pensadas, bien aplicadas, técnicas que han convertido un proyecto que a la postre se va a trasladar a un plano físico, una casa, ¿no? Y pues ese paso del plano a la casa, ese paso de la idea a la casa, ese paso necesita una fuerza ordenadora o ha requerido de inteligencia. Entonces, esta tercera cualidad, este tercer principio es la inteligencia que coge la voluntad y el amor y la plasma a través del orden, a través de la organización, a través de un propósito común para todo. En este sentido, otra vez usamos el ejemplo de la naturaleza y cuando miramos alrededor, vemos que todo en la naturaleza tiene un propósito, tiene un porqué, tiene un algo. Hay una historia de la India de un hombre que se llama Nasruddin, que a veces actúa como un sabio, un filósofo, otras una persona que tiene muchas preguntas, y resulta de que en una de las facetas de Nasruddin
se estaba preguntando de que algo en la naturaleza no estaba bien hecho, que Dios se había equivocado en algo y que él quería descubrir en qué se había equivocado. Entonces, buscando, caminando, investigando y dando muchos paseos alrededor de su pueblo y también en el bosque, llega un momento en el cual se topa con un escenario y tiene un tremendo árbol y que daba unos frutitos, unas avellanas pequeñitas. Y al frente de ese tremendo árbol que daba unos pequeños frutos, había una rama rastrera de la cual salían unas tremendas sandías. Y Nasrudin usa su lógica y dice, no, aquí hay una confusión. ¿Por qué? Porque como tremendo árbol va a dar unos pequeños frutos y estas delgadas ramas van a dar unas tremendas sandías. Debería ser al revés, el árbol grandote para las sandías y estas ramas rastreras para los pequeños frutos. Aquí Dios se ha equivocado y yo he encontrado el error. Y resulta de que empezó a sentirse regocijado por el error que había descubierto. Pero ¿qué sucede, no? Vino un fuerte viento enviado por los dioses y una de esas semillas de lo alto se movió y empezó a caer. Y precisamente, ¡pac!, cae en la cabeza de Nasrudin, le duele, por supuesto, y le hace tomar conciencia. Efectivamente, no se ha equivocado, porque si lo que me hubiese caído era una sandía, yo no estaría acá para concluir que el error fue mío. Así que todo en la naturaleza, si lo analizamos, tiene un orden, tiene una secuencialidad. Inclusive Pitágoras, volviendo a este gran filósofo, hablaba de que el cosmos, ¿no?, que los astros, las esferas celestes que conforman todo el universo, están en un constante movimiento tan preciso, tan matemático, que hace música. Y que nosotros no tenemos noción de esa música porque estamos oyéndola constantemente, pero que todo el movimiento de los astros, todo el movimiento de los planetas, de todos los elementos celestes que conforman el cosmos, están haciendo una música, porque van a un ritmo, porque van a una cadencia. Y ese ritmo, esa cadencia, ese orden, obvio viene de algo que está más atrás, que está diseñando, a manera de un gran arquitecto, a manera de un gran diseñador, como querramos llamarle. Pero existe un orden inteligente que todo lo ha pensado. Es como, por ejemplo, pues yo llego a una casa, abro la puerta, no conozco a nadie y veo que en esta casa están haciendo un guiso y huele el olor del guiso porque se está calentando. Veo que hay una mesa y hay platos y cubiertos, todo está servido. Va a haber una gran cena. Obvio que eso no se ha hecho de la nada. Ha habido un elemento ordenador, en este caso algún ser humano o alguna familia que ha puesto esa mesa y que ha dejado ese guiso cocinando. Porque todo tiene un porqué. Hay un orden. Entonces, eso es inteligencia. La inteligencia, si de alguna manera la podemos trasladar a nosotros, en su mayor campo de aplicación se entendería como discernimiento, como la capacidad de saber elegir, de poder siempre optar por lo correcto, por el camino de la verdad, por el camino de lo moral, por el camino de lo válido. Discernir. Porque en la medida que uno elija ese auténtico camino, las consecuencias es que le van a permitir seguir ese sendero de evolución. Pero cuando no tenemos esa posibilidad de discernir, de elegir correctamente, andamos en el mundo tanteando, fallando, equivocándonos. Y esa equivocación, ese tanteo, esa improvisación, ¿qué nos produce? Dolor. Nos puede traer angustia, nos trae insatisfacción, nos venimos abajo. ¿Y a qué se debe? A la ignorancia.
entonces ignoramos, puesto que nos falta inteligencia. Ahora uno dice, entonces fácil, pues, mientras investigo, mientras leo, ¿no? Mientras me lleno de información. Y ese es el tremendo peligro, porque entendemos que la inteligencia es tener mucha información, es estar, de alguna manera, nutrido de datos, tener bastantes elementos, definiciones, textos, temas de conversación, información relevante, ciencia. Una parte, pero no es completa, puesto que esa información es más de intelectualidad que de la misma virtud de la inteligencia. Porque si la inteligencia está ligada al discernimiento, no siempre hay que tener toda la información, sino saber cuál es aquel conocimiento que me va a ayudar a optar por el camino decisivo. Hay muchos estudios que se han desarrollado desde el año 80 en Estados Unidos en el cual se valoraba mucho el cociente intelectual de las personas para que de alguna manera proyectar que iban a ser exitosas. Obvio viendo el éxito desde otros campos, ¿no? Más materialistas, pero de todas maneras entendiendo que a mayor cociente intelectual, mayor éxito. Y resulta de que después de años de estudio, se dieron cuenta de que precisamente los que tenían mayor cociente intelectual no siempre lograban el éxito. Es más, era un porcentaje que llegaba a la mitad, puesto que para la vida no es suficiente el intelectualismo, no es suficiente la habilidad mental o la destreza, sino hay otros elementos más importantes. Por eso que después de ese descubrimiento empezaron a salir otras teorías psicológicas respecto a otros tipos de inteligencia. Inteligencia mecánica o inteligencia motriz, inteligencia emocional, inclusive hay ahora talleres para de alguna forma uno ir potenciando esas inteligencias, porque se entiende que la inteligencia es un campo mucho más grande, mucho más rico y que se enfoca en diferentes facetas de la vida y hay muchas facetas en las cuales no lo puedo sostener solo a base de intelecto. Entonces la inteligencia es esa posibilidad de utilizar todos esos campos. Pero más allá de eso, que yo puedo llevar un curso de inteligencia emocional, puedo llevar un curso de habilidades blandas, puedo llevar un curso de danza para desarrollar un poco más de motricidad, pero la inteligencia tiene un paso superior, por eso lo vinculaban con el discernimiento. Y en la India tenía un símbolo el discernimiento, un ave llamada Kalahamsa, que es un cisne negro que tenía la posibilidad de separar la leche del agua. ¿Y qué significaba la leche del agua? Era la capacidad de elegir siempre el camino correcto. Era la capacidad de optar por lo auténtico, por lo que realmente me va a servir, por lo que realmente me va a ser útil, por lo que realmente me va a construir como ser humano. Y esa cualidad no necesariamente nace solo por las capacitaciones, sino nace por un don interior de conectarse con esa esencia espiritual. Y por eso se necesita un elemento, un camino. ¿Y cuál es ese camino? La filosofía. ¿Por qué? Porque te da el conocimiento que te acerca a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Actuar con inteligencia. Bien, entonces vemos que el hombre recoge un poco, recibe esa voluntad, recibe ese amor y recibe esa inteligencia en diferentes, digamos, sintonías y que las vamos aplicando en nuestra vida. Pero estas tres cualidades, estas tres claves, no se pueden llevar por separado. Y esto es lo más importante de esta charla, puesto que puedo yo tener mucha voluntad, pero si me faltan las otras virtudes como el amor y me falta la virtud de la inteligencia, no siempre me voy a conseguir cosas. Hay gente que es bastante voluntariosa, pero ignorante, poco informada, y pues pueden ser manipulables. Esto me recuerda a una anécdota, más que anécdota, un cuento de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, en la cual hablaban de un cabo que era
bastante voluntarioso, que tenía mucho ímpetu, y pese a ese tremendo ímpetu y esa buena predisposición que tenía para todo, nunca logró ser más allá de cabo porque tenía otras limitaciones. Y hay una escena que cuenta Ricardo Palma en la cual le dicen al cabo, ¿no? El sargento le dice, anda a la casa de tal persona, y si no la encuentras, allana su casa. A las 3 horas el cabo volvió y dijo, efectivamente, señor, he ido a la casa y no he encontrado a la persona. Y tal como usted me ha dicho, he allanado la casa y la he dejado tan llana como la palma de mi mano. Mucha voluntad, poco discernimiento. Entonces, no es suficiente. Ahora, yo puedo tener voluntad y puedo tener mucha inteligencia, mucha capacidad. Y no es suficiente. Hemos visto a lo largo de la historia que hay personas que han utilizado esos dos dones y se han convertido en auténticos tiranos y han producido guerras, han producido una destrucción fatal a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, sean seres sin escrúpulos que por lograr sus objetivos son capaces de todo a cualquier precio. Y también está el buenito, ¿no? O sea, alguien que sí es bondadoso porque tiene esa virtud, el don del amor, ¿no? Y esa buena predisposición de actuar correctamente, pero si no tiene la inteligencia, puede ser manipulable. ¿Cuánta gente buena hoy en día no la utilizan? Inclusive, bueno, los convierten se vuelven personas muy serviciales, ¿no? Y a veces puede ser para mal. El servir, por supuesto, no es malo, puesto que una forma de la bondad es el servicio. Y nosotros como integrantes o miembros activos de Nueva Acrópolis aplicamos constantemente el servicio de voluntariado para el desarrollo integral de la institución y también para el desarrollo o el aporte a nivel social a través de nuestros programas de voluntariado filosófico. No vamos contra el servicio, pero sí contra un servicio que se aprovecha de los demás. Y por eso que es importante, si uno tiene ese don de bondad, saber por qué tiene que desarrollarlo, por qué lo tiene que mantener, darle los elementos para que esa bondad pueda ser redirigida o canalizada inteligentemente, porque se tiene la sabiduría suficiente para trasladar esa vocación de servicio, esa bondad. Y luego también para desarrollar una potencialidad y lograr esa evolución y para descubrir de alguna manera todas las cosas que podemos hacer, también es importante adherirle ahí a la voluntad. Y nosotros como Escuela de Filosofía incorporamos también a través de nuestro programa de estudio y sobre todo a través de nuestro curso de Filosofía para la Vida, incorporamos ejercicios, recomendaciones para que uno poco a poco vaya trabajando esa voluntad y no se plasme o no se quede solamente una voluntad chata, que bien puede a veces lograr algo y otras veces no, y como dije, llegar a la insatisfacción personal, sino que ir abriendo surcos y hacernos notar que cada día puedo un poco más. ¿Y por qué puedo un poco más? Porque le he incorporado el don del amor, porque le he incorporado un conocimiento que le da mayor sentido a todo. Y descubrir, como había dicho, ¿no?, esa difícil tarea que es el arte de vivir. O darle un matiz a nuestra vida que vaya más allá de las consecuciones personales, sino ser capaz de trascender un poco más. ¿Y qué significa eso? Trascender de la burbuja de mi personalidad, la burbuja de mi vida, romper un poco más y aportar a mi sociedad, dar un granito de arena a la humanidad en estos tiempos tan duros. Y créanme que la filosofía nos da muchas herramientas para la consecución de esto. Y si aplicamos auténticamente o aprendemos a reconocer estas 3 virtudes para tratar de motivarnos, inspirarnos y empujarnos a proezas, lo podemos conseguir. Así que los invito a que se
animen a llevar este curso de filosofía y descubran todas esas bondades que tiene la filosofía y cómo puede transformarnos auténticamente. Ya no a manera de apariencia, ¿no? Ya no como un progreso, como dije, superficial, sino que va entrando en esos canales de la triada individual humana que se conecta con lo más superior. Muchas gracias, muy buenas noches conmigo, hasta una próxima oportunidad.